es Constanza Racota. Yo soy Arturo del Río. Y como siempre teniendo problemas con los micrófonos. Ahí lo logramos. Oigan, pues bienvenidos a la 5ª temporada. Y yo no les quiero decir, o sea, estoy muy nerviosa, no sé ni cómo mencionar esto. Bueno, primero ya vieron quién es nuestro invitado, pero pues por si no ubican, Historia para Tontos, Teca, Oli. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Por qué invitamos a Teca acá? ¿Por qué va a venir a platicar con nosotros? Bueno, pues porque sí creo que dentro de la responsabilidad afectiva también viene la historia, lo que nos ha pues construido como sociedad. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo racistas, clasistas o que negamos parte de la historia por las costumbres que tenemos, y sí creo que es muy importante empezar a darle foco a estas cosas, porque gran parte del problema que tenemos en la salud mental y emocional viene de lo que venimos cargando históricamente como sociedad. Sí, justamente el ir entendiendo cómo funcionan estas cosas desde nuestro pasado, porque al final somos eso, una construcción de las cosas que vamos aprendiendo, que hemos vivido, y por supuesto desde nuestros antepasados, o sea, todas las cosas que también ellos han vivido y cómo las han enfrentado desde diferentes formas. Entonces, de las cosas más importantes en esta vida es conocer nuestra historia, conocer nuestro pasado, de nuestro pueblo, de los demás, para ver justo cómo interactuamos y cómo creamos este tipo de cosas. Entonces, justo lo que queríamos hablar era un poco de estos temas acerca de México, del colonialismo, de la conquista, de todos estos temas que vienen de España y de otros países. Entonces, por eso trajimos a este bello ser humano para que compartiera un poco de su vasto conocimiento con nosotros. Así es que, háblanos un poco de tu perspectiva del colonialismo y de la conquista. Pues mira, el colonialismo y la conquista es algo que no se puede negar, ¿no? En primer lugar, porque existe una tendencia ahorita de vamos a negar porque nos sentimos los hijos de los dioses mexicas, ¿no? Y totalmente, y Tlaloc que es mi verdadero padre, cuando pues en la realidad y en el día a día pues se la pasan discriminando a los indígenas actuales, ¿no? Entonces, no, y cuando te llamas Mauricio, te apellidas López y eres blanco, o sea, sí. Y aparte, bueno, estudias en la Ibero y es así como de sí, güey, porque yo pienso en los pueblos indígenas mientras pago mi escuela de $1,000,000 ¿no? O voy a alfabetizar estas madres de las misiones, güey, donde claro, se van a reconquistar. Ellos muy aliados a los pueblos mexicanos. Sí, no, y aparte el otro día estaba platicando con un amigo y me dijo, güey, me puse a pensar que en la misión me fui a alimentar a una familia y la familia que alimenté me alimentó a mí durante una semana. Como, verga, güey. O sea, creo que la comida que le di para que ellos vivieran por un mes era me para la tragué yo. Güey, súper sí es eso. Es que nunca lo había pensado hasta hace poquito que estaba viendo como... que yo no fui a misiones, pero sí tenía amigos que hacían misiones y que se sentían con esta cosa de, güey, es que yo estoy haciendo un bien, o sea, aquí yo estoy llevando la Biblia y claro, voy a ayudarles a ver que si son pobres es porque Dios lo quiso. Y yo como, güey, todo mal con eso. Es un nuevo tipo de colonialismo totalmente... bueno, desde preparatoria, ¿no? Preparatoria, claro, y universitaria, es como de, güey, es que me abrió la perspectiva y los ojos de cómo vive el 70% de la población mexicana, así que le traje una despensa. Verga, güey. Sí, no, todo mal. Y al día siguiente, vámonos por mi iPhone 13 porque... Claro que sí. Y así como de, mira, déjanos tomar una foto con mi nuevo iPhone 13, te lo daría, pero te traje 1 kilo de frijol. Exactamente. Y ahora te tomen una foto con el niño moreno porque quiero que vean que yo, blanco, soy bueno. Sí, exactamente. O sea, porque es bien importante eso, o sea... Olegario y Vladimir, ya, no vamos a tener el mismo problema que en todos los podcasts, ya. Son los maravillosos perros queridos, pero miren, pero sí, o sea, es bien importante ser conscientes de eso, porque a ver, no les estoy diciendo a ustedes que si van a misiones o algo, son el peor ser humano del mundo, a ver, o sea, miren, sí que se acaben las misiones, pero sí sean conscientes de que ¿qué es lo que están haciendo? O sea, esta cosa, como decías perfectamente, de es que estoy viendo la pobreza y te sientes humilde y ellos son felices con... No, a ver, o sea, es un sistema que funciona de ciertas formas, que muchas personas viven empobrecidas por este sistema que no estamos cambiando y que no estamos aprendiendo a manejar. Entonces, eso es de lo que tenemos que ser conscientes y eso es en lo que tenemos que hacer cambio. Porque si no sirve el hecho de llevarle una despensa a una familia, o sea, sirve que cambiemos las cosas, que estemos generando políticas para que las personas tengan todo el tiempo dinero que comer y tengan oportunidades de empleo y tengan oportunidades de educación. Y eso es lo que está haciendo y hace una diferencia, o sea, no el hecho simplemente de llevar cosas. Entonces, sí es entender desde dónde viene este justo colonialismo o neocolonialismo que ahora se usa mucho
Y tampoco, justo, el hecho de negar de dónde viene y el negar que tenemos una parte española muy importante en México, somos la mezcla de eso. Entonces, no se trata de negarlo, no se trata de odiarlo, no se trata de buscar venganza, ni mucho menos. Se trata de ser conscientes. De decir la verdad, güey. O sea, de decir la verdad, ¿no? Sí, exactamente, de ser conscientes de eso y analizarlo desde esa perspectiva, ni enalteciendo de más a los mexicas, ni tratando de hacer menos a los españoles, ni viceversa. Entonces, sí, desde esa perspectiva. Sí, miren, para terminar las misiones, no vean las misiones como un servicio social, véanlo como una especie de construcción social donde se van a dar cuenta de las realidades, de cómo vive la gente que vive afuera de Santa Fe, básicamente. y ya, ¿no? O sea, utilicen ese conocimiento empírico para saber qué se necesita cambiar, no así como de le cambié la vida a una familia, porque no. Sí, justo, o sea, ver como el problema que realmente hay ahí. Sí, totalmente. Que a ver, yo voy a decir algo, voy a armar polémica, pero yo les quiero decir una cosa, o sea, parte de la conquista y de la llegada de los españoles es el por qué está dividida así esta jerarquía. O sea, siempre hubo jerarquía, no estoy diciendo que los indígenas no tuvieran jerarquía, o sea, que los pueblos no tuvieran cosas injustas y violentas, no, justo no se trata de glorificar, pero sí se trata también de darnos cuenta, güey, los blancos estamos sobre los morenos, sobre los negros, o sea, en México sí existe racismo y a mí no me van a venir a decir, no, es clasismo, güey, es todo, o sea, es todo mezclado y es ahí cuando se ve. ¿Quiénes son los que viven en pobreza extrema en este país? O sea, sí, habrán 3 blancos que viven en pobreza extrema en este país, que generalmente viven en la capital, pero cuando se trata de las afueras, porque además estamos súper centrificados, es ahí cuando te das cuenta realmente cuál ha sido el progreso con la conquista, güey, o sea, hasta dónde hemos llegado ahora. Podemos poner un ejemplo, por ejemplo, los pueblos afrodescendientes en México fueron reconocidos como un pueblo indígena hasta hace 2 años. Sí. y existen desde siempre, ¿no? O sea, la costa chica de Oaxaca, la costa de Guerrero, o sea, todos son pueblos de negros. Y hasta una vez con el Cojo Feliz dijo como, güey, negros. Sí, negros, gente negra, así como la ves en Estados Unidos, en Colombia, en África. Negros, así son también en las costas, como, güey, es que no sabía. ¿Ves? Ahí está el racismo que existe en México, que la gente desconoce estas culturas, ¿no? Porque son culturas totalmente arraigadas de la realidad mexicana, pero que están ahí puestas. Sí, de hecho hay todo un movimiento feminista de unas mujeres negras mexicanas que dan pláticas y hacen música y están muy chidas. Les voy a poner como todo en la descripción porque creo que es importante hablar de eso también, del movimiento feminista de las mujeres negras en México. Pero en efecto, o sea, tenemos negros, también tenemos comunidades asiáticas, asiático-mexicanas, o sea, y que tampoco se ven. Digo, no hubo un mega asesinato hacia los, ¿cómo se llaman? Sí, hacia los chinos en el norte. Y luego también hacia los mormones en el norte. O sea, no mormones, ¿cómo se llaman? Los Amish, los menonitas. Perdón, menonitas. Los menones, ajá. Que sí creo que es porque no, o sea, primero sí estamos súper centrificados. O sea, siempre pensamos como lo que está sucediendo en el DF, o en la capital de Oaxaca, o en la capital de Chiapas, pero no estamos pensando como en los alrededores. Y cuando se trata de minorías, pues no lo volvemos a ver. O sea, como es como, híjole, pues qué mala onda, pero mañana voy a ir al cine a ver la película de Pink. New Order. New Order. ¡Qué horror! Sí, el horror me da en ver a tantos amigos que dijeron, es que imagínate que sí pasa, qué complicado. Y yo, bueno, a ver. Es que hay que cambiar de amigos, Arturo. Son los mismos. Por eso. Por eso. Pues justamente. Pero sí, cuéntanos un poco de la perspectiva y de las historias coloniales y de la conquista que te gustan, que conoces y que consideras como influencias en los días de ahora. Mira, por ejemplo, algo muy chistoso y una pelea muy concurrente que tengo con los españoles neoimperialistas, yo les llamo así porque son españoles que dicen como de, es que el imperio español nunca debió de haberse extinguido y imagínense si todos hubieran sido parte ahorita de España, seríamos la potencia número 1 del mundo. Y es como, no mames, güey, mira, Cataluña, el País Vasco, los aragoneses, nadie quiere ser español, güey, o sea, nadie quiere ser español, güey. ¿Cómo carajo siguen teniendo rey? O sea, exacto, es así como de,
es que ustedes son pobres. Sí, güey, pero no tenemos una monarquía presidencial, güey. O sea, no seas mamón. Aparte, ¿en qué miden la pobreza? También, o sea, sí tenemos pobreza, pero no es un país pobre. O sea, hay que diferenciar eso. México es un país muchísimo más rico que muchos países europeos. Y no lo estoy diciendo como, ay, no, nacionalistamente, sino como en general. O sea, no, claro, Latinoamérica. somos la potencia número 13. No, ya somos la 15. Gracias, Sandro. Pero, somos la potencia número 15 a nivel mundial. O sea, sí está muy mal distribuida la riqueza en México, claro. Pero sí, o sea... Pero existe, Pero güey. existe, ¿no? Sí. O sea, sí es un país muy rico. Pero bueno, regresando. Lo que peleo mucho con ellos es que ellos dicen, güey, es que topa que sobre una idea que ellos piensan que no existían las colonias, sino que existían virreinatos, ¿no? Y es así como, güey, esa es la misma gata pero revolcada. ¿Cuál es la diferencia del virreinato de la colonia? Bueno, que en la colonia había gobernadores y en el virreinato había un virrey, ¿no? Ambos eran seleccionados tanto por el emperador, o sea, y los mandaban a gobernar y ya. O sea, otra cosa, una diferencia muy grande también es que, por ejemplo, en las colonias usualmente se extraían los recursos. O sea, las colonias eran para extraer recursos, únicamente. Se extraían los recursos y se mandaban al país de origen, como las colonias inglesas. Por eso África está de la chingada, no hay como un progreso muy grande, porque todo era extraer y mandarlo a Europa. Igual la India y todo eso. En los virreinatos no, se concentraban más en construir por ejemplo, otra Españita, ¿no? Por eso era el virreinato de la Nueva España, el virreinato del Río de la Plata, o sea, entonces, lo que hacían era como concentrarse en la infraestructura en los nuevos territorios ya colonizados y construir, pues, grandes ciudades, ¿no? Grandes metrópolis. Pero obviamente, ¿para quién eran los metrópolis? Pues para los españoles que venían, ¿no? Porque eso es una gran pelea. Muchos españoles dicen, güey, es que gracias a ustedes tienen las ciudades coloniales más bonitas del mundo. ¡Ay, no mames! Y es como, ok, sí, o sea, la España las construyó en ese momento, pero no es como que llegara así por los indígenas y se metieron a la universidad más antigua de Latinoamérica, que es la UNAM, y pudieran estudiar una licenciatura en Derecho, ¿no? Y decir, como, ahora vamos a abogar por los derechos de los indígenas. Sí, además, pero a ver, ¿y a quién van a estar agradeciendo? Porque yo les voy a decir una cosa, los que llegaron a América, Hernán Cortés y toda la gente que vino con Hernán Cortés, era gente que no querían en España. ¿Repudiados? Eran repudiados. Bueno, más o menos, Hernán Cortés era gobernador de Puerto Rico. Sí, sí era, pero la cosa es que a la hora de mandarlo aquí fue como, güey, Sí, vete. Vete, por favor, o sea, Ajá, sí. vete. Y entonces, tampoco es como que nos conquistaran así los sabios intelectuales educadores, o sea, creo que no estamos viendo que sí era una cosa de adueñarse, crear un imperio. Y que cuando quieres crear un imperio, pues te quieres deshacer de las plagas. Y en este caso, la plaga éramos nosotros. Entonces, bueno, los mexicanos. Y creo que sí es muy importante ver esta cosa de... Sí tenemos... A ver, San Miguel de Allende, muy chido. Pero eso no quita que justamente cuenta esta parte de la historia, donde nos estaban desterrando todo. Donde hay muchísimas pirámides que no conocemos... Porque, vámonos, para afuera. O sea, Sí, totalmente. Sí, pues, ¿qué pasa con el Templo Mayor? O sea, Matos descubrió el Templo Mayor abajo, porque el chiste era derrumbar todo y construir sobre, porque ese era el punto del imperiar, ¿me entienden? Y creo que está bien, o sea, es válido, porque dentro de ese momento y esa época el chiste era crecer y nosotros somos los mejores. Pero ahora, güey, ya tenemos educación y conciencia y tenemos que ser un poco más sensatos con lo que sucede alrededor y asumir que, güey, sí hubo una matanza de cultura, una matanza de gente, una matanza de costumbres que sí, o sea, que sigue aquí, pues, o sea, está ahí. Lo hablabas tú en un TikTok que justo Arturo lo mencionaba hace rato, el de las estatuas que están quitando, que son un símbolo de justo de qué es lo que sucedió. No podemos idolatrar a gente que nos hizo tanto daño. No, muy cañón, y la verdad, pues sí, o sea, no hay que idolatrar a asesinos, o sea, en primer Pues no. lugar, ¿no? Por ejemplo, una vez tuve una discusión con un español neocolonial que me decía, güey, es que una vez se encalló por ahí por las Bahamas uno de los barcos de Cristóbal Colón, y pues los indígenas mataron y se comieron a todos, ¿no? Y pues que ya ves, para que veas que eran bien culeros. Le dije, a huevos, porque en represalia extinguieron a los indios taínos, ¿no? Sí, Es como, no, ok, mames. los taínos se comieron y mataron a 40, 60 españoles y en represalia mataron como a 2 millones. Entonces, como, a huevo. Aparte se los comieron.
Se los comieron, ¿ok? Es lo rico. Comer blancos es lo rico. Yo la neta no le entraría a comer blancos. Hace daño. Seguro que hace daño, es como la No, carne. bueno, lo que sí hay que destacar, por ejemplo, de Hernán Cortés es que derribó a un imperio completo a sus 25 años. Yo a mis 25 años tengo ansiedad y depresión. Así andamos. Así andamos. No, pero, o sea, lo que sí es muy interesante es, o sea, por ejemplo, yo no estoy en contra de la negación de la cultura, o sea, pero no creo que el quitar una estatua intervenga en esa negación, ¿no? O sea, es así como, porque yo también estoy en contra de la creación de héroes y villanos, ¿no? O sea, en la historia, si la quieres comprender, no hay héroes ni villanos, o sea, hay personas que hicieron cosas malas y que hicieron cosas buenas, pero dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor para Cristóbal Colón era bueno descubrir nuevas tierras y pues decirle al reino de España, mira qué lugares para conquistar, porque les iba bien chingón a los españoles. ¿A quién les fue mal? A los que estaban ahí, a los conquistados, ¿no? Pues sí. Entonces, tenemos que entender ambas perspectivas. Pero eso no significa que el güey, o sea, hay que decir como, sí, gracias a este güey tenemos civilización. Es eso. O sea, a la fecha hay que ver las cosas como lo que son, pues. En ese momento, en efecto, el máximo eran los españoles, digo, llegaron y hicieron eso. Pero ahora, siglo XXI, pues ya podemos ver como la otra cara de la moneda, ¿no? Sí, y los españoles le llaman la historia negra, ¿no? La historia negra de España, que es lo que habla sobre decir que los españoles trajeron pura maldad a América, ¿no? Porque para ellos existe la historia rosa. La historia rosa de España es que los españoles llegaron a civilizar, ¿no? Porque éramos unos malditos salvajes. Inclusive el concepto de civilización es un concepto colonial. Sí. O sea, claro. Porque ¿cómo defines una civilización? O sea, ¿bajo qué perspectiva y bajo qué teoría se define una civilización? Pues ellos en que fueran blancos, empezando por ahí. Exactamente, ¿no? Es así como civilización es que utilices metales y tengas caballos, ¿no? O sea, para ellos en ese entonces era civilización, y tengas pólvora. Sí, y ya, sí. ¿No? Y ahorita el concepto de civilización está tan deshecho, o sea, no hay una definición concreta que, o sea, sí es como, güey, sí, pero en ese entonces, si lo ves del otro lado, pues, por ejemplo, lo que era el Imperio Mexica era una civilización súper avanzada, ¿no? La Ciudad de México, o sea, lo que era Tenochtitlan se inundó una vez, y cuando se inundó, el Tlatoani dijo como, no puede volver a pasar, y construyó una serie de canales y ductos, y, o sea, y nunca se volvió a inundar Tenochtitlan. Cuando llega a España se inunda un chingo de la Ciudad de México, pues sí. A tal grado que el centro, o sea, tiene unos leoncitos que conmemoran el día que se inundó la Ciudad de México, que el agua subió como 4 metros, ¿no? Entonces es así como, y de hecho le construyeron los leoncitos como para medir el agua, ¿no? Entonces, así como de, a partir de este león, evacúen la ciudad. Y si llega este león, ya se jodieron, ¿no? Todos. Soleta sísmica. Con base de gárgolas en forma de león. Que además vienen y construyen esta ciudad, y les voy a decir una cosa, o sea, el agua se acabó, ahora está hueca la ciudad, tiembla y se nos cae todo México siempre. Sí. Justamente por eso, que no nos hubiera sucedido si hubiéramos seguido con nuestros hermosos canales. Bueno, seguramente. Pero sí, o sea, y esa es la cosa, ¿no? Como de ver lo que significan en ese sentido, el hecho de quitar las estatuas, por ejemplo, justo como lo decías. O sea, no es una cosa de, ay, desapareció una historia, es porque justo el plan de las estatuas es recolocarlas en otro lado. Mira, no es que yo sea el más fan del gobierno o lo que quieras actual, pero las cosas que se hacen, se hacen. Entonces, sí es importante darle lugar a las cosas que tienen en la historia, reconocerlo, cómo existen las cosas, y entender nuestra historia, y también siempre que podamos, o sea, el hecho de compartir con los demás, más que nada con extranjeros o con muchas personas que a lo mejor no lo saben de nuestro mismo país. O sea, todo este tipo de cosas de la historia, porque mucho se cree también a veces, más los extranjeros, que cuando llegaron los españoles, o sea, sí éramos súper salvajes y no teníamos nada de conocimiento y no sabíamos nada. Comíamos el diario Corazones Crudos. El diario el de mi prima que se me fue ayer, me lo comí. Bueno, que sí, por ejemplo, el Día de Muertos era, bueno, cuando se festejaba el Día de Muertos, que no era el Día de Muertos en sí, eran 20 días de festejos, en los cuales sí se hacían muchos sacrificios y se comían como corazones y todo, pero es que el sacrificio es eso, era o sea, ritual, y no era como que lo hacían diario. O sea, el sacrificio tiene que ver con toda una costumbre, con una deidad, o sea, la conquista tenía que ver con una cosa más salvaje. Ahora, ojo, por ejemplo, yo comparo mucho lo que es los mexicas con los vikingos. O sea, los vikingos, por ejemplo, ¿qué te decían? Para llegar al Valhalla tenías que morir en batalla y ser un hombre o ser una mujer, ¿no? Y demostrar tu valor como persona, o ser valiente,
bueno, te van a sacrificar a los dioses, porque los vikingos también sacrificaban gente, obviamente. Vean la serie de vikingos, nada más se quieren enterar. Chulada de serie. Pero hay una parte donde el güey dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser sacrificado. O sea, yo, y porque tú quisiste ser sacrificado, tú te vas a salvar al Jala. Aquí era igual. O sea, cuando eras sacrificado con los mexicas, te ibas como al cielo, se podría decir que era el Tlalocan. Sí, te ibas al Tlalocan y era así como porque era o sea, era un honor, ¿no? O sea, ser sacrificado y que te comieran tu corazón de una manera ritual. Porque ibas al Tlalocan y ibas a conocer a los dioses, ¿no? Sí, así como el Valhalla vikingo, es idéntico. Sí, no, que eso es, que a ver, cuando empiezas a conocer estas cosas, cuando empiezas a cuestionarte estas cosas, entonces dejas de pensar que el pobre es pobre porque quiere. Y dejas de pensar que el mexicano solo bebe cheve abajo de unos cactuses y no hace nada, porque tenemos toda esta cultura construida por parte justo de la colonización, que yo entiendo que esa es la historia que tenían que contar en España. O sea, ellos no iban a regresar diciendo, no, pues al Chile sí hicimos toda la matanza. Arrasamos con unos humanos. Pues no, o sea, tenían que contar la historia del salvajismo. Y que para ellos era válido, pues porque su Dios, ¿me entiendes? Pero la cosa es que ahora, eso sí o sea, sí permean cosas muy importantes. No podemos seguir diciendo el pobre es pobre porque quiere. Porque, güey, esa justificación ya se acabó. O sea, ya, por el amor de Dios. Y lo que pasa es que si seguimos justificando eso, entonces no hay manera de cambiar el curso político del país. Ay, sí, yo. No, y, por ejemplo, ahí te va un dato curioso histórico. ¿Tú sabes por qué la piedra del sol es muy popular en el mundo? O sea, inclusive si ves el camino hacia el Dorado, aparece la piedra del sol, ¿no? Que es una combinación así horrible entre incas, mexicas, mayas y todo. Pero aparece la piedra del sol. Y la piedra del sol, o sea, es muy representativa en todo el mundo como de la cultura mexica. La razón es que porque cuando se realiza la conquista, pues llega el Imperio Español a presumirle a los otros imperios como, miren, conquisté un chingo de territorio, conquisté a los mexicas que eran el imperio más grande y soy una verga, ¿no? O sea, así de big vibes, ¿no? En imperiales. Ajá, así traigo las big vibes. Y todos los imperios fue como de, no mames, güey, esos vatos estaban en taparrabos y usaban piedras como armas, güey, o sea, eso no se vale, güey, es así como haber conquistado cualquier tierra sin nada. Pues sí. Entonces, así como que España dijo, verga, o sea, tiene razón en cierto sentido, entonces ¿cómo me justifico que sí? ¿Cómo les enseño que hay una civilización? Entonces encuentran la piedra del sol y la copian y la distribuyen en toda Europa para decir, miren, estos güeyes tenían un sistema calendárico, o sea, ya tienen percepción de, ¿cómo se llama?, de la observación de las estrellas, tienen un calendario idéntico al nuestro de 365 días, o sea, los güeyes son muy chingones, ¿no? Entonces, pues el imperio, o sea, los demás imperios dijeron, o sea, los güeyes sí eran, pues, avanzados, ¿no? Sí eran chidos, sí eran un gran imperio, o sea, totalmente conformado. Pero, ¿qué pasa? Encuentran la piedra de la Coatlicue. La Coatlicue, pues, una de las diosas madres, o sea, la madre de todos los dioses mexicas en la cosmovisión mexica. Pero era una piedra de sacrificios. Entonces, lo que no querían era que se enteraran los demás imperios de que encuentran también la versión femenina de la Mictlantecutli, que es el dios del inframundo. Entonces encuentran su versión femenina, que está ahorita de la piedrísima así en el templo mayor, que eran piedras de sacrificios. Entonces dice como, güey, no queremos que los otros imperios se enteren que aquí hacían sacrificios, porque entonces vamos a volver a hacer la burla. ¿Qué es lo que hacen? Esconden estos dos grandes monolitos que creo que la Mictlantecutli pesa como 90, 100 toneladas, y vete a saber cómo lo hicieron, y no la descubrieron hasta que no remodelaron el metro del Zócalo, ¿no? Entonces esconden todo este pedo, esconden a la Coatlicue, y también por un pedo machista, porque es así como de, güey, no pueden enterarse que estos tenían diosas, ¿no? O sea, no pueden enterarse que tenían diosas, y aparte sacrificaban hombres encima de ellos. Entonces, como para las mujeres, ¿qué es esto? Exacto, y es así como de, no, esto no puede ser conocido, y esconden absolutamente todos los vestigios de la existencia de diosas, que se quedó exclusivamente para los frailes que hacían los códices. Pero por eso la piedra del sol es muy conocida a nivel mundial y todo el mundo la reconoce, y es así como, sí, mexicas. Por una cuestión... por la construcción que se hizo. Por la construcción que se hizo, y así como, sí, los mexicas eran hombres grandes y fuertes y que no sé qué, pero nada más, hasta ahí. Exactamente. No, y sí, todo, o sea, el concepto creado por eso, ¿sabe? Que sí creo que hay muchas cosas que, a ver, o sea, pues no estuvimos ahí, ¿verdad? Yo no estaba ahí ese día cuando la conquista, pero, o sea,
que sí son muchas cosas que justo se crearon de que existe esta de el lado vencedor es el que escribe la historia. Entonces, donde sí es bien importante como tratar de analizar todas las fuentes, o sea, y de buscar todas las formas de conocer la perspectiva real de las cosas sin odiar a nadie, porque justo esta cosa de crear héroes y villanos como de es que él era el malo, es que él era el bueno, no, estaban haciendo lo mejor que podían en su tiempo con las herramientas que tenían, o sea, con sus creencias, con su historia, porque todos también tenían su bagaje, o sea, a ver, los españoles llegan aquí creyendo en el Dios católico, entonces evidentemente para ellos todo esto era una barbaridad, o sea, para su Dios esto no era posible, y también creo que es importante ver eso, o sea, que tampoco, sí, no podemos justo tacharlos de villanos, porque no llegaron con su lado maloso a decir, ¡ay, yo solo quiero destruir! Pues no, venía con otra cosmovisión, o sea, Sí, claro. con otra idea, que a ver, es lo mismo que pasó. Lo que quería decir, ya me acordé, es sobre... Ya regresamos. cortes comerciales. Pues no. Bueno, tal vez, ¿Quién quién sabe. No, quería hablar sobre justamente qué pasa cuando con la conquista que hicieron en África, por ejemplo, los europeos en África, pues también tenía que ver con eso, o sea, con que, digo, el racismo y con que para ellos su visión de la vida es que los humanos eran blancos, o sea, no estaba esta cosa que ahora sabemos que es el racismo, para ellos era una cosa evidente. Claro, ahora, pues justamente con todo el conocimiento tenemos que dejar de perpetuar el racismo, pues porque ya no somos esos incultos de aquella época donde solo éramos blancos los humanos. Exacto, y tampoco ya sacrificamos gente, ¿no? O sea, ya sabemos que es moralmente incorrecto hacer eso. No, si pueden, No, no, si pueden, no lo hagan. Pero, o sea, por ejemplo, algo muy curioso, o sea, algo, y los remanentes de la conquista, que es algo muy chido, y hablando de África, es que, por ejemplo, la mayoría de los mapas que hoy en día conocemos están incorrectos, porque ponen a Groenlandia como una madre enorme, y ponen a Europa como una madre enorme, y África como del tamaño de, o sea, de Europa, ¿no? Cuando en realidad África es como 7 veces más grande que Europa, y como 40 veces más grande que Groenlandia, ¿no? Es un continente enormísimo, es del tamaño de Sudamérica. Entonces, y es más grande que Sudamérica inclusive, ¿no? Entonces es algo muy curioso y es como la visión de la conquista por la cuestión de hacer de ver que todos los que viven en el norte son más grandes de los que viven en el sur. Sí. Y algo, por ejemplo, perdón, No, me interrumpa, un término que a mí me así odio y detesto es el término malinchista. Uf, no, es el término más misógino y colonial que existe en toda la existencia. Pues sí, Me porque... acabo de enojar. Güey, por supuesto. No, y es que para los que no sepan qué es malinchista, malinchista lo definimos como la persona que prefiere a lo extranjero que a lo nacional, ¿no? Específicamente. Por la México. Malinche, o sea, también hay que explicar. Por la Malinche, porque, bueno, que inclusive está mal. La Malinche era Hernán Cortés, pero se le quedó coloquialmente a Malinali, o Malinci, ¿no? Doña Marina, ¿no? A Marina. Ajá, entonces, porque dicen que pues, la Malinche prefirió al español antes de preferir como a sus raíces, ¿no? Cuando y es la como, pobre mujer la vendieron. Ajá, yo sé, no, ni siquiera la hubieran vendido, la regalaron. La regalaron, O sea, sí. porque cuando Cortés vence a los empualtecas, con el cacique gordo dice, wow, pues ya no me vencieron, pues tomen mucho oro y 20 doncellas. En las 20 doncellas venía la Malinche. Y a Hernán Cortés le gustó y dijo, esa yo la quiero. Aparte de que la morra hablaba 4 idiomas, ¿no? O sea, hablaba Pues maya, hablaba... Sí, era otomí. brutalmente inteligente. O sea. No, sí, hablaba maya, hablaba otomí, hablaba náhuatl y hablaba zapoteco. Y aprendió el español en cortísimo, el castellano. Entonces, pues obviamente no es que no haya preferido a Hernán Cortés, sino que pues fue obligada a... Que ya se haya enamorado después de ese güey, bueno, eso ya es parte de la historia, ¿no? A lo mejor un síndrome de Estocolmo por ahí medio raro. Probablemente, güey, o sea, pues esta cosa de tener que estar ahí todo el tiempo, pues, güey, mejor lo quieres, güey. Sí, pues de todos modos está bien. Pero ojo, también algo muy curioso, la gente piensa que la única traductora de los españoles fue la Malinche, cuando es una mentira. En el Códice Florentino, en muchos códices podemos ver cómo Hernán Cortés iba acompañado por muchísimos traductores, porque obviamente, a ver, ¿cómo vergas iba a comunicar Hernán Cortés y 500 españoles con un ejército de 200,000 indígenas, ¿no? O sea, no creo que esté... Por una morra. Y por una morra, exacto, y que la morra esté gritando, sí, miren, lo que Hernán Cortés quiso decir fue... O sea, no, obviamente es imposible, ¿no? O sea, y es algo muy curioso, o sea,
Y es algo muy chistoso que después esa palabra, o sea, ya el nombre de el apodo que se le quedó a Malinali, que es la Malinche, ya lo utilicemos para despectivar, ¿no? A mucha gente. O sea, decir, ahí está lo del lenguaje que nosotros les decíamos. Despectivar a la mujer, ¿no? Decir, la mujer tuvo la culpa y ella es la traidora, ¿no? O sea, porque ella le tradujo a Hernán Cortés y por ella se conquistó lo que hoy es México, cuando es una total mentira, ¿no? O sea, ella era una herramienta, que al final se volvió la esposa de Hernán Cortés, pero al principio se utilizó como una herramienta. Pues una de las mujeres de Hernán Cortés, eso también no se habla, ¿no? Ah, sí, claro. Que esto está... Es que, güey, a ver, sí, o sea, nosotros empezamos con esta cosa del lenguaje, o sea, nosotros empezamos a hablarles a ustedes sobre el por qué la importancia del lenguaje y de empezar a cuestionarnos de dónde vienen ciertas palabras y cómo se tiene que modificar. Y este es uno de los ejemplos que nos atañe a todos, güey, o sea, pero a todos, o sea, el usar el término malinchista es machista, es de poca cultura, es súper colonialista. Es excesivamente colonialista, sí. Usar el término malinchista. Sí, y así como, bueno, prefieres al extranjero que a... porque puedo decir, bueno, si no le puedo decir malinchista, ¿cómo le digo a la persona que prefiere al extranjero que al nacional? Pues le dices culero y ya. La persona culera ya hasta ahí. No, y sus razones tendrá, o sea, cada quien su fe. Exacto, o sea, pero pues si lo quieres despectivar, dile culero, o sea, nada más con eso. Pero sí, o sea, porque, o sea, no se vale que no seamos conscientes de nuestra historia, porque eso es bien importante, que tenemos ya las herramientas para conocer las cosas. Y a ver, o sea, hablo también del privilegio de estar en la ciudad, de estar en los... De tener internet. Sí, exactamente. Nada más con eso. O sea, tener el privilegio de tener internet. Exactamente. O sea, ya el hecho de que todas las personas que al menos tenemos estudios universitarios, es como de no podemos darnos el lujo de tener esta inconsciencia, de tener esta ignorancia, porque de verdad que sí destruye. O sea, de verdad no miden cómo esto nos ha detenido tanto. Sí ha acabado con muchísimas culturas, con muchísimas cosas, el hecho de que no estemos preparándonos como debamos, el conocer nuestra historia, el conocer cómo pasan las cosas y el sí enfrentarnos a esto, porque muchas veces, que es uno de los problemas más grandes del racismo y el clasismo, el hecho de tener miedo de enfrentarnos a nuestro privilegio, de enfrentarnos a este dolor de creer que es nuestra culpa que pasen cosas malas. Y a ver, no es que sea nuestra culpa, pero es que sí el hecho de dónde estamos, de dónde venimos en el pasado, ha resultado en esto. Sí, la culpa radica en si lo perpetuas, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, porque no nos vamos a poner a llorar por haber nacido en el privilegio, ¿no? Porque es algo que uno no escoge. Pues no. Pero obviamente no vas a estar presumiéndolo, ¿no? No vas a estar diciendo como... Lo reconoces y lo trabajas. Lo reconoces y es como, ok, mira, yo voy a aprovechar las herramientas que a mí me otorgaron, que yo tuve la oportunidad de tener, pero no significa que es así como de, tú no pudiste. Sí. No, o sea, es así como... Y que ese pensamiento, ¿no? Así como de, güey, o sea... ¿Cómo puede ser que tú no puedas construir una empresa desde cero porque no tienes la mentalidad, güey? Que tu papá no te dio $1 millón para que empieces a construir algo y es como... No mames, güey, o sea, obviamente no. Pero además, y ya lo habíamos hablado, esta historia del compa que nos contaba, de este güey que salió de la nada y que ahora es CEO de una empresa y es... Pero también hay privilegios atrás de eso, o sea, la inteligencia es un privilegio, el tener las herramientas para poderte mover, que tu familia te deje es un privilegio, o sea, todas estas cosas que se tienen que cuestionar porque no, la vida no como que llega y te da, ¿no? Uno tiene que ir construyendo. No, aparte, o sea, son cosas de cuántas personas lo logran. Sí. Ese es el tema, ¿no? O sea, porque... Y que él no puede ser tu ejemplo, o sea, sí puede ser tu ejemplo a seguir, pero no puede ser el ejemplo de, si tú no estás ahí es porque no quieres, porque ese güey lo logró. No, güey. O sea, sí, sí, exacto. no y vamos a poner la lógica, por ejemplo, ya metiendo en los temas empresariales, o sea, como las pymes, ¿no? O sea, estadísticamente el 97% de las pymes quiebran. Pues sí. Y es por lo mismo, o sea, porque los que lograron trascender, tuvieron mucha suerte, porque la neta las empresas son de suerte. 2, tuvieron el privilegio de poder seguir avanzando. Gracias. 3, o sea, realmente, pues nada más hay 2. Privilegio o suerte. O sea, nada más hay 2, realmente. O privilegio y suerte. Y suerte. Oye, ándale, la tercera es privilegio y suerte, ¿no? Porque a lo mejor tienes el privilegio, estás bien pendejo y la cagas, ok, es válido, ¿no? Sí. Pero si tienes el privilegio y la suerte, también vas a trascender. Claro. Que yo, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, yo te quería preguntar, ¿cómo empieza tu TikTok? O sea, ¿por qué te pareció importante empezar hablar de lo que hablas, de historia? Mira, mucha gente, y de hecho me lo han planteado muchas veces, y más de las que me gustaría aceptar, mucha gente me dice, güey, es que por lo que veo tú tienes como una concepción que quieres cambiar los métodos educativos en México, realizando críticas históricas, políticas, sociales.
Así como, sí, güey, me encantaría decir eso, pero la neta estaba deprimido, aburrido y desempleado. ¡Eso, mamona! Y como hombre de 24 años, pues dije, ¿qué voy a hacer? Pues a huevo, voy a descargar TikTok, ¿no? O sea, creo que es lo más coherente y pensante, así como buscaría trabajo, pero no tengo ganas, o sea, entonces tengo ganas de ver TikTok, voy a ver TikTok y descargué TikTok porque ni siquiera la tenía. Y pues vi un TikTok que me dio mucha risa, que es una discusión entre Estados Unidos y el Reino Unido, o sea, sobre la diferencia de lenguaje entre chips, fries, garbage, rubbish, etc., ¿no? Y dije, wow, qué cagado, ¿no? O sea, me dio mucha risa de, yo quiero hacer eso. Y yo fue como de, ¿pero de qué? Fue como, pues qué sé. Pues hay mucha historia, a huevo. Y ya, pues, o sea, me acordé de esos libros de Universal History for Dummies. Ajá. Y dije, a huevo, pues historia para tontos, ¿no? Ay, qué hermoso. Aparte también o sea, también eso sí lo pensé porque es como la cuestión de que todo el mundo es tonta en cierto sentido, ¿no? Porque todos desconocemos algo Claro. o ignoramos algo y eso te hace un tonto, ¿no? O sea, así como de... Y aparte también tiene como una percepción de tonto porque tú puedes decir, ese güey es tonto porque no se sabe la historia de México. Así, pero tú eres tonto porque no sabes sumar, güey. Yo. A ver, al final, o sea, sí hay una cosa muy cierta que tal vez tú no lo hiciste con ese objetivo, pero sí es cierto. Y más ahorita con las redes sociales, por eso es tan importante ser consciente de cómo usas las redes. Sí hay gente que te sigue para educarse. No, es que eso fue cambiando, o sea, conforme fue evolucionando el TikTok y el canal de YouTube y todo. Claro, claro. O sea, sí, ya fue como de algo que a mí me divierte a algo que funciona a la gente, ¿no? Y sobre todo cuando empecé a ganar dinero a través de esto, dije, güey, al fin encontré algo que a mí me gusta, que me está generando dinero y que aparte yo estaba buscando algo de cómo ayudar a las personas, ¿no? O sea, siempre estaba buscando cómo puedo monetizar y ayudar a las personas al mismo tiempo, ¿no? Porque puedes ayudar a las personas, pero no ganas dinero, o sea, realmente. Entonces, Generalmente ayudar no te da. Exacto, y es así como de, aunque la gente, muchos seguidores piensan que yo soy un anticapitalista, no, a mí me mama el dinero. O sea, mira, yo estaría muy feliz grabando mis TikToks en Bora Bora, así encima de mi yate de... Güey, es que no es lo mismo Ajá, llorar en Tepito a llorar en París, porque Tepito es padrísimo, pero París también, o sea. Exacto, así como que de repente escuchar otro idioma como que te puede despabilar la cabeza, ¿no? Así como de, a huevo, no entiendo ni madres de dónde estoy, pero está chingón. O sea, no, y justamente pues como empecé a transformar esto, o sea, y la gente me empezó a decir, oye, ¿sabes qué, güey? Pues es que aprendo mucho aquí, o me encanta cómo explicas, o me divierto y aprendo, o inclusive pues ya gente de mi carrera, ¿no? De relaciones internacionales, porque yo, o sea, era enfocado así como diviértete y que lo siga quien sea. Pero, por ejemplo, si ves las estadísticas, yo creo que un 40% de mis seguidores ya son universitarios, o son gente de prepa universitaria, inclusive ya egresada, ¿no? Que me dicen, güey, es que la neta, porque ya no solo explico historia, sino que hablo de temas geopolíticos, historia moderna, o sea, economía, política, temas sociales, de interés. Entonces mucha gente me ha dicho como, güey, es que la neta, o sea, la manera en que lo explica está cagada. Y he tenido un conflicto con académicos porque me han dicho, güey, es que, ¿sabes qué? Tú estás dañando la educación en México, ¿no? Porque estás acostumbrando a la gente a que aprenda aprenda a la gente, o sea, que se acostumbre como a las medias sociales de que todo sea rápido. Le digo, no, al contrario. O sea, si tú ves mi canal, yo nunca me denomino maestro. Yo no soy maestro. O sea, yo soy un güey que cuenta historia en redes sociales que me puedes denominar como complemento de la historia. O sea, complementa tus clases. De que a lo mejor no le entendiste a lo que te explicó el maestro. Bueno, te metes a historia para tontos, ves si ya hizo un video y pues ves el TikTok, te diviertes y a lo mejor te ayudé a sintetizar la información. Aparte que no necesitas ser maestro para hablar de un tema, oigan. O sea, eso creo que ya es muy arcaico. O sea, sí, tú puedes descargar TikTok y hablar de tu percepción de la historia y si te siguen es porque a la gente le parece interesante o creen lo que dices y está bien también, ¿no? O sea, me parece importante, digo, mientras uno aclare esta cosa de, güey, a ver, yo no soy historiador, pero me gusta la historia y hablo de esto. Y está bien, o sea, también creo que hay que dejar de ser tan lacerantes con esas cosas. Sí, claro que sí, y obviamente pues yo tengo un trasfondo de investigación, ¿no? O sea, sí, o sea, no hablas a lo pendejo. Exacto, o sea, no es como que, porque obviamente no me voy a meter con la historia de otros países que a lo mejor no conozco, pues tengo que hacer una investigación previa para no decir cualquier pendejada. Claro, claro. Que sí me llego a equivocar y la gente me dice, ¿sabes qué, güey? Muy bueno, pero ¿qué crees? Te equivocaste en esta fecha, ¿no? O también me dice como, me gustaría que lo explicaras más porque lo hiciste muy concreto. Y dije, no mames, tengo 3 minutos para explicar una cosa de 10 años, güey, o sea, tampoco me exijas tanto. Me encanta. ¿Alguna conclusión, mi vida? Dale. Bueno, los dos.
investiguen un chingo de historia. La verdad es que es padrísimo. O sea, yo justo por el sistema educativo a lo mejor que tenemos y este tipo de cosas, que yo me acuerdo mucho en la prepa y así en la escuela, para mí era un poco complicado esta cosa como de interesarme por la historia o interesarme por la geografía o la física, inclusive muchas cosas, pero que justo, y lo que me parece súper importante de este tipo de plataformas, o sea, es este hecho de buscar esta forma de llegar a todas las personas, o sea, que la información verdaderamente llegue a las personas, porque a veces el hecho de estar en una clase donde por el sistema no te sientes a gusto estando ahí, pues ni siquiera te llega la información ni aprendes nada, o sea, simplemente lo haces para pasar la materia y ya. Entonces, sí creo que es bien importante el hecho de tener este tipo de medios donde estemos aprendiendo estas cosas y nos demos cuenta que puede ser bien divertido, o sea, que la historia, la geografía, la política puede ser verdaderamente divertido y disfrutable, y es padrísimo conocer tu historia y es padrísimo conocer tus contextos sociales, porque eso te da más herramientas para que tú puedas hacer cosas, para que puedas manejarte en lo que quieres. Y entonces, sí es padrísimo. Entonces, busquen estas formas de encontrar este conocimiento, de culturizarse de cierta forma. Si tienen estos privilegios de tener este conocimiento y estas plataformas, compártanlos con los demás. O sea, sean también estos faros, sí, estos conductos, estos faros para las demás personas, para que también puedan continuar con esta información y esto se pueda ir perpetuando hacia los demás. ¿Alguna conclusión? Que si quieren aprender la verdadera historia, acuérdense, amigos, o sea, no eurifiquen ni villanicen a la gente. Eso solo existe en los cómics y en las películas, o sea, sí. Tengan en cuenta que solo existieron personas culeras que hicieron cosas culeras y que hicieron cosas buenas, y dependiendo del contexto, ¿no? Porque acuérdense que siempre algo bueno para alguien puede ser algo malo para el otro. Y no se queden en su zona de confort, o sea, la neta, si ustedes también se quieren inspirar a contar historia, me podrán preguntar, oye, ¿cómo le haces para ser, pues, imparcial, no? Muy sencillo, haz enojar a todos. Mira, cuando le haces enojar a todos, estás viendo que eres imparcial porque no le estás dando la razón a nadie. Y es así como de, o sea, sí, güey, Hitler fue un culero, pero para los alemanes fue una bendición, ¿no? O sea, y sí habrá hecho un genocidio y toda la chingada, pero para los alemanes fue una bendición porque estaban muriendo de hambre. Entonces hay que contextualizar, ¿no? O sea, viendo las diferentes partes y a partir de ello sacar las conclusiones y decir, ok, Hitler fue un culero para los alemanes, digo, fue un beneficio para los alemanes y fue un ojete, sí, ¿no? Porque cometió genocidios, ¿no? Entonces... Sí, no es justificar, es decir las cosas como son. Es decir las cosas como son, ¿no? Sí. Y eso es lo que te hace abrir la perspectiva histórica. Claro. Oigan, bueno, pues ya para concluir esto, la pasé muy bien, muy bien. Me mamó este programa, fue más largo que los otros, para que vean lo bien que nos lo estábamos pasando. Ojalá y esto se pueda repetir. Sí, claro que sí. Ojalá y vengas otra vez. Sí, claro que sí. Y pues bueno, vamos, ya, es que no sé qué hacer. Yo no sé cómo tener un podcast. No sé cómo terminar estas cosas porque yo me quedaría todo el día platicando, pero pues no vamos a hacerlo de Adela Micha 24 horas hablando de cosas. También se puede. Entonces mejor dinos, ¿tienes algún evento, algo que quieras compartir? Las redes sociales, todo. Ahorita eventos, ¿no? Ah, sí, tengo una TED Talk el 11 de noviembre en Zacatecas. Me pueden ver en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Voy a dar una plática hablando sobre las nuevas formas de comunicar, pues, de comunicación divulgativa en redes sociales, ¿no? Todavía no defino muy bien cómo se va a llamar, pero algo así va a estar. Okay. Vean su TikTok, por el amor de Dios. Y bueno, pues les interesa más la historia, quieren saber el chismecito histórico, pues síganme en mi podcast, es Historia para Tontos Podcast, lo pueden encontrar en Spotify. Ok, pues les dejaremos todas sus redes sociales abajo de todas maneras en la descripción. Y pues nada, pues ustedes ya saben, mis redes sociales son Constanza Racote en TikTok, Constanza Racote en Instagram, Constanza Racote en... Toki Toki. ¿En qué? Toki Toki. En TikTok, en Instagram y en... No, y se me olvidó una... Twitter, Facebook. Gracias.